empezar con esta fotografía fantástica, que es de Georges Latour, un pintor francés del siglo exactamente XVII. Vamos a ver. Muchísimas gracias por estar aquí, a todos y a todas. Y simplemente quiero primero, antes de empezar, dar un recorrido sobre lo que realmente representó Romarate en nuestra historia de la iluminación. Porque yo cuando empecé a hacer iluminación pensé que tenía que haber alguien antes que nosotros. Entonces nuestra generación, que además surge a partir de las compañías nacionales. Entonces pensé, tiene que haber alguien por ahí perdido hace 300, 200, 100 o 40 años. De pronto decidí que tengo que buscar y encontré un personaje que se llamaba, como pone ahí, Rafael Martínez Romarate. Y a partir de ahí pues me fui a la Complutense y hice la tesis doctoral sobre él. ¿Qué representa Romarate? Romarate presenta una cosa que para mí me fascinó en el primer momento, que utiliza la imagen, porque él es un gran creador a partir del cine. Curiosamente, el cine para él fue lo que le abrió toda una imagen que la adaptó directamente a lo que es exactamente el teatro que él hacía. Voy a leer lo que he escrito, espero que lo paséis muy bien y sobre todo también quiero hacer un agradecimiento muy especial a su nieta, que gracias a la nieta pude acceder a todo su archivo que tenía en su casa, que son manuscritos fantásticos. Él estaba además empezando a diseñar el primer libro de iluminación, lo que pasa es que la muerte se lo llevó, y dejó un montón de ideas desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista artístico. Empezamos. Para hablar primero de él, tengo que hablar de las primeras teorías sobre la luz teatral en el teatro español. A principios del siglo XIX, el teatro era bidimensional en su configuración, limitada a la escena. En la mayoría de las propuestas eran al proscenio, simple en su desarrollo y con fondos pictóricos que iban determinando el acto. La pintura escénica, los tenones descriptivos con su falsa perspectiva que desde su concepción buscaban recrear un mundo realista, dieron como resultado un teatro escorsetado y relatado. Sus claves fueron la luz de gas y lo estático en el planteamiento escénico. La búsqueda de nuevas formas de escenificar el personaje en un espacio tridimensional extensible a la escena era el sueño de los nuevos creadores escénicos. Hay una serie de personajes maravillosos que tampoco se hablan de ellos. Hablamos siempre, pues, a partir exactamente de 1970 para acá, y es gente que nació en el siglo XIX y que hablaron de luz teatral. Para mí es importante un señor que se llama José de Manjarrés, le sigue Rogelio de Egusquiza, luego Mariano de Fortuny, para al final llegar a quien que es el creador de todo esto, que es Romarate. Voy a hablar de Manjarrés muy poquito. Manjarrés es un hombre que nace a mediados del siglo XIX y describe la luz que ilumina, la dibujada en los telones, y la luz que alumbra, él lo definía que era el escenario. A continuación afirma que la luz artificial y la luz pictórica tiene que darse en una combinación de armonía entre el alumbrado y la iluminación de los telones, y describe el uso del arco voltaico para iluminar un personaje y aislarle del conjunto escénico. No conoció la luz eléctrica, murió antes. Egusquiza, gran pintor de ópera wagneriana. Muchos cuadros de él son personajes muy importantes de la ópera de Richard Wagner. Egusquiza parte de la idea de que la luz no surge de la Tierra, sino que proviene del espacio y se mueve en la línea del drama, pero partiendo de lo psicológico, curioso, psicológico, importante. Desecha la candileja, porque dice que es un error dejar la candileja en el teatro, y además cree en la luz de bóveda. Yo cuando digo luz de bóveda me refiero al espacio de bóveda que se crea en el espacio escénico. Eso es importante. Luego aparece Fortuny, hijo del gran pintor y pintor él, Mariano Fortuny y Madrazo. El espacio, él dice, es una proyección con técnica de pintura paisajística. Por lo tanto, su drama escénico repercute en la idea de la reflexión de la luz y, por lo tanto, la luz directa y su predominio
en el escenario. Me imagino que sabéis que creó una cosa que se llamaba la cúpula y que a partir de ahí surge el ciclorama. Vamos a ver el retrato de Romarate. José de Manjarrés, Rogelio de Busquiza, Mariano de Fortuny. La bóveda. Hubo un proyecto para ponerla exactamente en el Teatro Real de Madrid. Yo tengo fotos de ese proyecto que se intentó hacer, se desechó porque era realmente bastante difícil de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el espacio escénico, las escenografías, no entraban. Vamos a ver a Romarate. Perdón. Rafael Martínez Romarate. El día de su boda se casa con Pilar de Valderrama. ¿Quién es Pilar de Valderrama? ¿Habéis oído en este país una especie de musa que tenía Antonio Machado? Una mujer que él escribió un libro que se llama Canciones a Guiomar. Ella es Guiomar, famosa amor platónico de Machado, que le conoce a Machado en los años 20 finales, 28, 29, y sigue con él, conociéndole, tiene una amistad, es un amor platónico, hasta que Machado se marcha a Francia, exiliado. Vamos a ver ese retrato de Romarate. En 1886 nace Rafael Martínez Romarate en Palencia, una capital de provincia señorial, de moral austera, una sociedad tradicional y claramente liberal burguesa y muy conservadora. Su padre, Gabino Martínez y López Durango, y su madre, Juana Rafaela de Romarate Gostanza. Su niñez la pasó en esa ciudad natal y en la finca de Rascal que tenían a 20 kilómetros de Palencia. Y él describe su tierra de esta manera. Es esa Castilla de este país que tenemos, austera, destruida, seca. Y dice: como la epidermis desecada y reseca son los músculos descarnados en que la piel fue desollada para mostrar la raíz de la vida, la verdad de las cosas. Castilla. Romarate viaja a Madrid con su padre porque es elegido a diputado a Cortes. Sus primeros estudios los realiza en Madrid, ingresando posteriormente en la Escuela de Ingenieros Industriales. Gran amante de la ópera, asiduo a las temporadas en el Real. Es un hombre atractivo, de gusto refinado, amante de la cultura y del arte, que hablaba francés e italiano. Un gran bibliófilo, posee una selecta y voluminosa biblioteca formada por 4.000 volúmenes. En 1909, a través de un compañero, en la Escuela de Ingenieros Industriales, hermano de ella, conoce a Pilar de Valderrama, 1892-1979, poetisa y dramaturga también. Y justo la conoce en la representación de la ópera Tannhäuser de Wagner en el Teatro Real. Se casaron en 1911. Hicieron viajes de boda, por supuesto, por distintas ciudades. Se fueron 3 meses, pero lo flipante y lo bonito de esto es que se fueron Madrid, Génova, Roma, se dieron por toda Italia, llegaron a Suiza, Alemania, Francia y España. Y de ahí surge un libro fantástico, que os lo enseñaré después, que es su recorrido por toda la cultura italiana. En 1922 se trasladan al lujoso chalet del Paseo de Rosales. Esta es la biblioteca, y aquí, en esta casa, fundan el Teatro Fantasio, una compañía que podríamos definirla como compañía de teatro independiente. En su casa podían estar aproximadamente 100 personas viendo sus obras de teatro. De eso hablaremos después. Comenta su mujer: al fondo de la gran salón biblioteca es una habitación muy espaciosa, se tira el tabique y se hizo allí la embocadura, levantándose a continuación el tablado, las bambalinas y un juego completo de luces, de batería. Los decorados se confeccionaron junto con los trajes
sobre bocetos de Huberto Pérez de la Osa y de él mismo, de Romarate. En su domicilio fundan en el año 29 la compañía Teatro Fantasio, idea que surge de su mujer para reuniones literarias y un espacio teatral. Con su mujer asisten a la creación del proyecto nuevo, ellos, en el Cine Club. En ese Cine Club, el secretario era Ernesto García Jiménez y directores como Luis Buñuel y Juan Piqueras. Ella participa como socia, contribuyendo junto a grupos de diferentes personas a la expansión del cine en el arte, por lo cual ya está, de alguna manera, asimilando todo lo que era el cine para poderlo llevar a escena, al teatro. Nunca se había hecho. Pensemos que estamos hablando de los años 20 y 30 de este país. Se apunta a la Sociedad Cultural de Música, los dos, van a conciertos al Teatro de la Comedia y después viajan a Venecia y allí este señor que hemos visto antes en la foto, Rafael Martínez Romarate, conoce a Fortuny y descubre un mundo nuevo. Él dice, es un artista grande y bonachón, un poco brujo, son palabras de él. Descubre el invento de la cúpula de Fortuny y a partir de ese momento su forma de entender el espacio escénico cambió y la forma de interpretar la luminoterapia también. Martínez Romarate publica en el 28 el libro que comentaba, que se llama Por sendas de Occidente, impresiones de un viaje. Es un estudio de arte tanto pictórico como escultórico, un análisis sociológico ideal a cuánto o cómo era la sociedad europea en la década de los 20. En el 38, en plena guerra, entra a consolidar lo técnico con lo artístico en el Teatro de Falange, texto de propaganda cuyo director fue Luis Escobar, amigo y compañero de la época del Teatro Fantasio. En el 39 se crea el Teatro Nacional en el María Guerrero y pasó a ser el jefe de luminotecnia y servicios técnicos durante el mandato de Luis Escobar y Huberto Pérez de la Osa, que eran los directores artísticos. Muere el 11 de octubre del 54, fijaros qué curiosidad, un hombre que se tiró muchos años trabajando en el María Guerrero y se muere allí. Le dio una embolia y murió en el Teatro María Guerrero. Lo mejor. No me digáis que no es bonito. Un hombre que hace iluminaciones, que también destruye la iluminación primitiva del foco fijo, que es el primero que empieza a colocar focos en distintos sitios, en el suelo, en un lateral, hace un cenital, hace ambientes, y de pronto se muere cuando le dimiten. Llegan, señor, se tiene que ir usted a la calle porque viene otro, y entonces le dio una embolia, murió. No me digáis que no es maravilloso. De todas maneras, yo firmaba, ¿eh? Juan, yo creo que sí, que tenemos que firmar tú y yo también. Vamos a hablar hablemos de la luz en el pensamiento real de Romarate. Vamos a ver quién era este personaje. Era escenógrafo, y aquí hay escenógrafas y escenógrafos también. Era escenógrafo, diseñaba también telones. Y era un gran personaje en cuanto a que conocía a Apia. Vamos a verlo. Rafael Martínez Romarate, la introducción del diseño de iluminación a partir de la década de los 40 significó en la producción de la obra teatral un gran cambio dentro de la historia del teatro español, particularmente en la estética de la escenificación y como consecuencia en las artes plásticas, al unir el diseño del espacio con la imagen visual. También hay una otra característica que modifica la concepción de la imagen teatral. En aquella época, la intensa repercusión e influencia social que tuvo el cine y, por consiguiente, la imagen como precursora de información. Eso es muy importante en la carrera de Romarate. Todo el argumentario lumínico se encuentra en la estructura narrativa de la obra teatral
Y en el momento que se altera la propuesta textual por la escenificación y su posterior incorporación al escenario, la luz teatral se establece como necesidad. ¿Pero qué necesidad es? De ver. En un principio, para después pasar a ser un modelo de lenguaje iconográfico. Las condiciones que se dan en la escenificación vienen definidas por el método de interpretación y por la manipulación de las técnicas teatrales, sean estas fuentes de luz o cambios escenográficos, dando un resultado como de ruptura del espacio escénico y con él un principio de tiempo escénico que se incorpora al diseño del personaje. Históricamente, los referentes lumínicos de paso de tiempo adscritos al personaje se encuentran en la simbología tradicionalista del viaje iniciático. La descripción de paisajes provoca en la percepción de los personajes realidades o ficciones. Los paisajes que va definiendo la luz son elaboraciones de un argumento muy sencillo: la búsqueda del desplazamiento entre un mundo real y un mundo imaginado. ¿Alrededor de quién? Del actor, que es el que asume su trabajo interpretativo. Pensemos, Romarate, cuando empieza a analizar y a estudiar todo ese recorrido historicista de la luz y del arte en sí, él ve que la luz anterior era una luz fija que no contaba nada, iluminaba. Y se buscaba de alguna manera todo lo que era la naturaleza para traerla al escenario. Pero claro, no se contaba con el tiempo. Yo nazco, evoluciono y muero. Pero en la luz pasa lo mismo. En la luz, él se da cuenta que colocándole tiempos a los cambios de luz, produce toda una dramaturgia. Y esa dramaturgia va en consonancia con el análisis del texto, la propuesta del director, por supuesto, el escenógrafo o escenógrafa, y el resultado que es imagen. Entonces la realidad, el mundo fijo, realista, pasa a ser un mundo totalmente psicológico. Y pongo un ejemplo. Romarate dice, si yo estoy aquí como personaje, ¿qué puedo ser? Un hombre alegre y feliz. ¿Qué necesito? Una luz esplendorosa, que me vea mi felicidad, que mi cara, mi cuerpo. Pero claro, la evolución del personaje va haciendo esto. Tiene un recorrido en ese espacio producto de una propuesta escénica. Pero cuando llega aquí, el personaje está triste. Se le ha muerto la persona que quiere. ¿Qué tipo de luz le vas a poner? ¿La misma que hay? Es imposible. Aquí, la evolución de la luz hace que el personaje tenga un claroscuro. Él era un amante del claroscuro. Cosa que deberían aprender algunos directores de este país actualmente. El claroscuro existe. Existe. Y bien lo sabéis los iluminadores que estáis aquí conmigo. En la obra teatral, el tiempo para Romarate es la base de la investigación, de la iluminación, ya que es la que genera la expresividad de la puesta en escena y porque a través del análisis de la imagen propone un recorrido metódico con la palabra, la dirección y el espacio. El tiempo incorporado a la escena a través de códigos lumínicos es el causante de la variación de la conciencia especial de ese personaje. Esa línea evolutiva se asienta con los conocimientos que adquiere Romarate en su aprendizaje cultural, su planificación de la escenificación lumínica por parte de la evolución de la narrativa teatral y su experiencia en la práctica que desarrolló con su compañía en el Teatro Fantasio. Este es el Teatro Fantasio. Fijaros, en los años 20, en su propia casa. El príncipe que aprendió todo en los libros de Jacinto Benavente. Fue el primer montaje del Teatro Fantasio. Fijaros, telones hechos por él. Lo mismo aquí, son telones hechos por él. La luz, lógicamente, trabajaba con candileja. Era su casa, no tenía los medios que tuvo después.
en el Teatro María Guerrero. Teatro Fantasio. En la obra teatral, el espacio en la narración teatral es el tiempo acoplado al personaje. Ya no es solamente el tiempo-luz que se hacía, que era un atardecer, un amanecer, una media penumbra de la tarde y la noche, sino que de pronto se empieza a descubrir lo que os contaba antes, que la luz también es psicológica. Eso es importantísimo en él. Estamos hablando de los años 20, años 30, y eso actualmente lo estamos haciendo. Se adelantó un montón de años. Por lo tanto, el tiempo es una conciencia del ser sujeto y pasa a ser dramatizado por una dirección de una fuente de luz escénica en un espacio dado, dejando de ser luz primitiva, que es lo que os decía, que es la luz fija, para pasar a ser temporal, en un largo camino hacia la configuración de la dramaturgia de la luz y su asociación al espectáculo teatral. Aquí Romarate lo incorpora al teatro cerrado. Él trabajó también en el teatro abierto, al aire libre. Al espacio arquitectónico, a la ficción escenográfica, por lo tanto también al sonido de la palabra en el personaje, buscó en el silencio las imágenes efímeras que emocionaron o despreciaron, que emocionan o desprecian. Dos dualidades acertadas en la concepción del arte. La evolución técnica de la luz, la aparición del director de escena y los cambios en la escenificación supusieron formas nuevas que permitieron variar el sentido de la comunicación entre el escenario y el público. Lo encontramos en el espectador del teatro de los años 30, que veía la representación teatral con un nivel de intensidad lumínica estable, en la que la variación entre escenas era imprescindible. Con Romarate, las variaciones de intensidad alcanzan su mayor rango de progresión y eso implica una posibilidad de alterar el concepto de la visibilidad. Ahí es donde se produce el cambio y su conexión con un teatro más renovador de luz, pero tradicionalista en la escenificación. Él era consciente de que la creatividad estaba en la elección correcta del foco con el tipo de luz necesario y la cantidad de fuentes que necesitaba para crear los ambientes y atmósferas que quería recrear, y su fin era la propuesta artística. Para él necesitaba describir el modelo de luz teatral con un nuevo lenguaje técnico, formado por la propia evolución de las infraestructuras teatrales, término que se distribuye durante todo el proceso de realización de una iluminación teatral. Por lo tanto, él crea dos momentos muy concretos, que es el mundo realista y el mundo de la abstracción. Y a partir de ahí es todo un cambio revolucionario. Romarate, en sus creaciones lumínicas, no parte de los métodos anglosajones. Los anglosajones, como me imagino que los que estaban esta mañana conocerán, está un señor que se llama McCandless. McCandless publica el primer libro de iluminación en el año 32. Este señor estaba ya, Romarate, escribiendo sobre iluminación, no desde el punto de vista metodológico de cómo colocar una luz, sino de cómo se crea la parte artística de la obra. Por lo tanto, hay una secuencia temporal en el arte escénico que es la luz historicista, cuya interpretación va adscrita a su origen a cómo se incorpora la escena teatral en el sentido práctico. Luz para ver o mágico, luz para idealizar. La respuesta está en las teorías de él, que dice penumbra, proyector, regulación, lámpara incandescente, color. Expuestas en sus numerosos trabajos de iluminación que yo me encontré en la casa de la familia de él. Por lo tanto, ahí hay una cosa muy importante para él, que es el valor de la importancia con la incorporación de la luz narrativa en la puesta en escena, y que se da en el momento en que se puede transgredir las reglas de las tres unidades, que es lugar, tiempo y acción. Y si pensamos en el mejor escritor y autor que tenemos en nuestro teatro, Valle Inclán,
El teatro es una sucesión de escenario de muchos y sucesivos cuadros, similares o distintos según la capacidad de narrar. La luz también son fundamentalmente cuadros. 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 Y eso lo tenía claro Romarate. Cuadros. Primero, no era analógico. Por supuesto, digital menos. Él trabajaba con rheostatos. Cuidado, hay que ubicarnos en el espacio. Trabajaba con rheostatos, con episcópicas, lámparas episcópicas, PCs, Fresnel. Empezó también a hablar y explicar cómo se trabajaba con un arco voltaico. Y pongo un ejemplo. Un día encuentro un escrito que dice: yo, Rafael Martínez Romarate, voy a ver una obra de teatro. Y me encuentro que el personaje es una mujer que está acoplada en una cama con una ventana al lado. Y por la ventana entraba una luz que era, en pura abstracción, la luz de la luna. Y de pronto, ella se enamora de esa luz. Se enamora de la luna. Y el marido entra en celos y mata a la mujer. Y decía él, el problema, no ya la puesta en escena, sino el problema que a mí me despistaba de lo fantástico y destructivo que era el celo, era que la luz que venía de un arco voltaico. Y el arco voltaico, si sisea, hace chu, 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 chu. ¿Por qué? Porque tiene dos carbonos. Y ese ruido es lo que hacía que el espectador se le fuera la cabeza. Y él dice, el silencio en el teatro es necesario para poder analizar la obra, para poder analizar la imagen teatral. Entonces, usaba mínimamente el arco voltaico, pero a su vez hacía su crítica directa al arco voltaico. Romarate se mueve en el compromiso de la sombra, buscando en el claroscuro su forma de discurso. Usó el ciclorama para reescribir la luz de la imagen partiendo de significados marcados en cada propuesta de dirección. Para él, el lenguaje de la luz teatral es una proyección visual de infinitas escenificaciones y se funden ante la imagen hablada de la escena, la corporeidad del espacio y la existencia imaginativa del personaje. La luz en el teatro español fue un pasear difícil, oscuro, sin posibilidades, al principio, de hallar aunque fuera un porqué, y después de mucho investigar se encontró con códigos de escenificación nuevos y creíbles, basados en un progreso continuo de indagación de nuevos lenguajes. En la imitación del europeo, el cambio de la técnica, la luminosidad de la obra teatral de Rafael Martínez Romarate y su técnica humanizó el lenguaje de la puesta en escena en la obra teatral. Romarate y su reflexión sobre el principio de luz para él era crear inventando, nunca imitando. Martín Romarate era consciente de su determinismo en la creación de la luz. Para él, controlar la luz de la intensidad era la base de todo lo anteriormente expuesto. En 1929, como os contaba al principio, hace esto, el Teatro Fantasio. El príncipe que todo lo aprendió en los libros y a su vez después dirige una obra de teatral que es El sueño de las tres princesas, que yo me encontré en la investigación que hice en su casa, escrita por Pilar de Valderrama. Era una obra de teatro para niños, teatro infantil, donde su familia, tenía tres hijos, de hecho, representaban a tres princesitas. Os voy a leer lo que escribió sobre ese montaje. Produce muy buen efecto hacer este poema en un gran escenario con cortinas negras a los costados y telón negro con estrellas y luna.
iluminados por dentro, la actitud de las princesas, nunca en el suelo tendidas, para lo cual deberían ponerse en escalones, también negros que permitan movimientos lentos y destaquen las figuras. 3 haces de luces, blanca, verde y roja, seguirán siempre iluminando a las princesas, y esa luz, al intercruzarse con los movimientos de las figuras, son de mucho efecto. Al final, las princesas, que deben no quedarse pegadas al suelo, sino apoyadas su cuerpo y extendidos sobre la escalera, es lo mejor para el final, que es la luz y la música antes de que caiga el telón. En el 30 escribe un texto que se llama El cinto rojo. Yo me lo encontré en manuscrito, está publicado. Es una locura de texto, no, es imposible hacerlo. Habla de, en la época de los años 20, se puso de moda la parapsicología. Entonces la gente iba a ver, ya sabéis, parapsicólogos a buscar a los muertos que volvían, a sus muertos familiares. Y esos. Entonces escribió esta obra haciendo una crítica feroz a lo que es el ectoplasma, que eran personajes que venían del futuro. Entonces tiene una cosa curiosa, ¿por qué yo cuento esto? Son 3 actos. El primero y el tercero, puro realismo de la época. Pero el segundo, voy a ver si tengo, que creo que sí, la foto, lo veo. Me equivoco siempre dando al botón. Ahí lo tenéis. Este es el realismo típico. 4 sillas de utilería puesto por un escenógrafo, que era él. Pero mirad aquí. Es una foto sacada de un periódico de la época. Este es el segundo acto. Es puro, ¿cómo sería? ¿Realista? No. ¿Cuál es el cine de los años 20 en Alemania? El expresionismo. Es puro expresionismo. Ella es el ectoplasma y aparece, ¿ves? Eso lo hace Romarate, el vestuario. Romarate hace el espacio, hace esos telones, rompe ese espacio. Fijaros qué líneas. Estamos hablando de los años 20 finales. Puro expresionismo del cine. Ahí lo tenéis. Cinto rojo. En 1938, le nombran jefe de luminotecnia en el Teatro de Falange. ¿Por qué? Porque Luis Escobar, como os decía, le nombra director del Teatro de Falange. ¿Quién le nombra a Luis Escobar? Un escritor falangista que luego luchó contra Franco, que se llamaba Dionisio Ridruejo. Escritor. El Hospital de los Locos. ...25 de julio de 1938... ...antes 14.000 personas... ...aire libre... ...en la Catedral de Santiago... ...delante de la verja del Obradoiro... ...con el pórtico de la Gloria de fondo... ...y la fachada de la catedral como foro... ...se montó esto que estáis viendo... ...con motivo de la ofrenda del apóstol... ...y él dijo... ...la pregunta que él se hizo es... ¿cómo se puede iluminar esa superficie a una distancia de 60 metros? Desde la cabina al escenario. Y dice, pues con solo 3.000 patios, de espejos parabólicos y lámpara episcópica. En la cabina, 8 de análoga intensidad ante el tablado y la fachada, más 4 de mercurio dentro del pórtico de gloria. Cuidado, empieza a trabajar con luz de gas. Fijaros, estamos hablando del 38 y nosotros descubrimos el HMI en los años 80, que fue cuando empezó a entrar en el teatro. Y él ya está trabajando con mercurio. Os enseñaré luego una foto que se le ve perfectamente la lámpara de mercurio iluminando. Y dice, visible al abrir las puertas, y aparece el clero de cruz alzada. Puede iluminar tal conjunto con suficiente nitidez. Imaginaros, en los años 38, en plena guerra civil, se abre una puerta y aparece una cruz. Era Teatro de Falange. Una cruz con todos los proyectores de mercurio detrás. Imaginaros la gente.
desmayada, aplaudiendo. Estábamos en pleno fascismo, dictadura. Téngase en cuenta que por estar entonces España en periodo de guerra es muy difícil proveerse de proyectores, lámparas y otros elementos, y que muchas cosas como la regulación de intensidad y los arillos concentradores tuvieron que improvisarse con medios de fortuna. Eso es lo que dice Romarate. En Madrid monta el Hospital de los Locos en el Cine Capitol y dice, comenta a su mujer en una carta: tuvimos 1 hora para ensayar luces, de 8:30 a 9:30 de la noche. El espectáculo empezaba a las 10:30. De ensayo general ni palabra. No se hizo con 4 o 5 figuras encima nuevas. Íbamos a probar el ciclorama y no andaba el motor. Las linternas de techo no funcionaban bien. Las proyecciones de 3 solo funcionaban 2. El disloque. Se preparó como se pudo en 1 hora. Puse a Benito Delgado, para si no conocéis quién era Benito Delgado. Benito Delgado era una empresa de iluminación dedicada exclusivamente en su momento a cine, por lo cual había una mezcla, por un lado, que se trajo él, de técnicos de cine para hacer con focos iluminaciones teatrales. Y además era técnico, Benito Delgado. En una linterna de techo puso a Benito Delgado y a un personaje que se llamaba Oller, le puso con un teléfono donde él estaba, y a través del teléfono se comunicaron. Y dice al final, las nubes, los focos, las plataformas, el ascensor, los colores salieron por milagro perfecto. En lo que cabe, el público salió encantado. Vamos, es importante matizar. Romarate, en el momento que descubre, en este caso, la cúpula de Fortuny, él se da cuenta que no vale para nada, para llevarlo al teatro. Y descubre que, ¿por qué no utilizar un ciclorama? Y a partir del momento ese, todos sus proyectos van encaminados a montar cicloramas. ¿Y con el ciclorama qué hace? Proyecciones. Empieza a hacer proyecciones de nubes, de tormentas. Hace nubes que se van moviendo en el espacio. Utiliza además lo que utilizábamos ahora, que son las linternas de horizonte, son los que llamamos actualmente cuarzos, que iluminaban lo que es, en este caso, el ciclorama. Entonces él coge clichés de cine, los pone y los proyecta. Coge cristales y va pintando lo que son nubes, tormentas, para hacer proyecciones. Y además en movimiento, va girando con motor eléctrico. Ese era este señor. El Hospital de los Locos, al aire libre en la representación. La escenografía de Víctor Cortezo, la cena del rey Baltasar. Eso es. Fijaros para iluminar esto. 1, 2, 3 espacios. Primero, segundo, tercer término, como decimos ahora. Eso se montó en el teatro. ¿Dónde? En el Retiro. Y dijo, la interpretación plástica de la cena del rey Baltasar arranca de un motivo de Víctor María Cortezo. Ha desarrollado en amplificación admirable de líneas, de colorido, de movimiento, de luz, de lujo, de fantasías embriagadoras, barroquismo puro. Víctor Cortezo, que le llamaban Vitín, era el que trabajaba siempre, o casi siempre, con Luis Escobar. Era el escenógrafo de él. Teatro Nacional. En el año 40 se inaugura el Teatro Nacional en el María Guerrero, empezando a trabajar la puesta en escena de forma distinta, como analizando el texto y encontrando en él referentes para crear una dramaturgia que supusiera un recorrido de imágenes con un contenido acoplado a la propuesta de dirección, o sea, la creación de equipos artísticos.
Esto es lo más importante que pasa en ese momento, en el 40. Sus directores, Luis Escobar y Huberto Pérez de la Osa. Su iluminador, Rafael Martínez Romarate. Y los escenógrafos y figurines eran Víctor Cortezo, Vicente Viudes, Emilio Burgos, Sigfrido Burman, que fueron los que diseñaron todos los espacios en esa época, o en esa etapa, del 40 hasta el 54, que es donde se acaba lo de Romarate. Romarate huía de ideas preconcebidas sobre luminotecnia y era consciente del error que produce la puesta en escena utilizar la luz con la idea de alumbrar. Este planteamiento destruye sombras, dice, y planos de acción, y para él era muy importante los referentes pintura, cine y fotografía, y su posterior análisis, sin los cuales no existía la manera de hacer creíble la luz de la escena. Y esto se da en el proceso de ensayos. Romarate creía en una forma de trabajar a partir de la concepción de la luz en el discurso junto con el criterio del director. Trabajar poniéndose de acuerdo y en colaboración con todas las partes que forman la realización artística. Podríamos decir que lo primero sería sentar las bases del trabajo, estructurado en la composición de la luz con las premisas que se pusieron al principio, que son sombra, penumbra y oscuridad. 3 formas de concebir el diseño de luz que aporta el claroscuro y con él la imagen poetizada de un realismo simple abierto a la interpretación en la ubicación de un tiempo físico o emocional. Rafael Martínez Romarate publica en el 43 un artículo que yo particularmente lo recomiendo, que se titula Luminotécnica escénica, en la Revista Nacional de Educación. Publica el artículo y pone esto. Ahí tenéis toda su influencia. Él explica luz directa, luz indirecta. Luz directa, un personaje. Luz indirecta, la que emite, en este caso el ciclorama. Cuanto más abierto, dice, es el foco, ¿qué pasa? Menos brillante es la luz que emite, ¿de acuerdo? Y la sombra es más difuminada en el personaje. Si yo cierro el ángulo, ilumino menos lo que es la superficie de ese ciclorama, ¿qué consigo? Más enfoque, por lo cual la sombra queda más enfocada, siendo una luz indirecta, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí juega con ese concepto, por lo cual tiene la luz indirecta, que le da la posibilidad de la cúpula. ¿Habéis leído o habéis visto las teorías de McCandless? McCandless no conocía a Romarate y en su método hay un ciclorama. Tú lo sabes, Nicolás, hay un ciclorama. Él parte de un ciclorama. Y entonces, también mete esto. También mete eso. Por lo cual, eso lo lleva al Teatro Nacional. Porque era el único sitio realmente que se podía hacer. Pero claro, él se dio cuenta, y le pasó anteriormente con la República a Rivacheriz en el Español. Quiso poner la cúpula Fortuny y fue imposible. Por lo cual, él lo que hizo fue quitar la cúpula de Fortuny, en este caso Romarate, hizo el ciclorama. Rivacheriz, por anécdota, pudo llegar a montarlo en el penal de Dueso cuando el franquismo se le llevó encarcelado, que estuvo a punto de que le asesinaran. Más o menos esto es lo que plantea. Por supuesto, mi consejo es que si tenéis posibilidad de leer el artículo para los iluminadores, vendría muy bien. Romarate piensa que en cualquier propuesta de luz, ideal en efecto a veces requiere tiempo y encontrar en la técnica la forma de llevarlo a cabo es una labor complicada. Y, por ejemplo, dice, en la comedia musical que él hizo, La voz amada, en el año 43, en el María Guerrero, se quería hacer un sol que sugiera como un disco de fuego en los techos de Montmartre, el famoso
barrio de París. Para realizar dicho efecto, Romarate preparó un foco regulado que partía del foso y se elevaba con un tornillo sin fin, y en la subida empezaba a subir la intensidad. Muy baja, y a medida que iba subiendo más, la intensidad iba subiendo. Imaginaros a la gente que veía eso en ese momento. Un montón de personajes técnicos, tornillo. Eso en un ciclorama. Y ya para ver la capacidad, pensemos que es ingeniero industrial. Cuidado. Dice, en un montaje que se llamaba, El estudiante endiablado, por ejemplo, cuando el protagonista arranca el velo de la dama tapada, emplee la luz negra. Estamos hablando de los años 40. El fluorescente de los años 20, el invento americano. Empieza a meter tubos de luz negra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscaba con eso? Pues muy simple. Me pareció el más adecuado para un efecto serio, la aparición de la muerte en espectral esqueleto. Y dijo, un haz de rayos ultravioletas filtrados por un vidrio que excita la fosforescencia o fluorescencia, y yo adopté el blanco-azul, pinté la mascarilla de cartón de una auténtica calavera, guantes blancos a la dama tapada. No restaba ya más que dar ambiente a la escena, una calleja de soportales misteriosos en cuyos muros parpadeaban las lamparillas de un Cristo agonizante, y al fondo un ciclorama, cielo, noches tormentosas, con nubes rojas que pensaban en alas de viento. No me digáis que eso no es moderno, es contemporáneo. Es una locura lo que estaba haciendo este hombre. Pensemos, ¿qué había en el María Guerrero? La gente estaba muriéndose de hambre. La técnica en el Teatro María Guerrero era una porquería desde el punto de vista actual, que tenía focos que iba buscando, él se creaba sus propios aparatos a veces. Y dice, el ciclorama lo describe como una gran concavidad blanca en la que coloca de 40 a 50 de los que se llaman linternas de horizonte, con distintos colores de cielo azul, de noche clara, proyectando las nubes que se van deslizando sobre el fondo. Las nubes las proyectó con focos especiales de cristales giratorios posicionados en la boca con diferentes lentes, incorporando clichés fotográficos de nubes reales. En la entrevista que le hizo Marquerie, era un crítico de teatro, define las posibilidades de la proyección en la escenografía, tanto en un montaje pequeño como en uno grande, como un recurso para superar los viejos trucos basados en la tramoya, adelantándose a su tiempo en la definición de espacios de imágenes. Y dice, hoy reemplaza ya con ventaja los viejos trucos escénicos, como por ejemplo los papelillos o algodones que arrojaban de los telares para simular nevadas. En el caso de la mujer asesinada, los copos que caen tras la ventana son producidos por una linterna de proyección en la que gira un disco de cristal perforado y movido por un motor eléctrico. Aumentaba así la intensidad de la luz. Y para terminar, para mí los dos montajes más impresionantes de él son este y el Tenorio de Dalí. Increíble. Sabéis que el Tenorio se volvió luego a reponer en el Teatro Español. Nuestra ciudad. Un texto de un autor americano que se llamaba Thornton Wilder. Se hizo una película basado en el texto en esa época del director que luego fue director de cine de los hermanos Marx, Saad Booth. Perdonad mi pronunciación en inglés. Fijaros qué fantástico. Nuestra ciudad. ¿Qué pasa aquí? Aquí es Apia. Para los escenógrafos y escenógrafas que estéis aquí, eso es Apia ya. ¿Qué hace
el espacio. ¿Cómo se concibe el espacio? Sabéis que normalmente tiraban el telón de boca, entraba el público, luego subían el telón y aparecían las obras. Aquí ya no. Aquí el telón ya no está levantado. El espacio es un espacio fijo. Era una calle. La historia es una calle central con casas esqueléticas, con solamente lo que son los pilares, donde vivían dos familias. Al fondo una escalinata y el ciclorama. La escalinata está aquí. No tenía más. Y toda la acción de la obra, que eran 3 actos, lo hace ahí. Eso es la muerte. Ese es el cementerio. El cementerio visto desde otro punto. Mercurio, la lámpara de Mercurio. Nubes que iban moviéndose, cruces, sombras, caras. Era una locura. Sacaba sombras, además, de las propias casas. Es una lucha entre dos familias que llegamos a una especie de Romeo y Julieta sin llegar a serlo. Dice, hay una persona que hizo una tesis doctoral sobre el texto de este señor, sobre este montaje, bueno, el montaje más en concreto con el texto. Dice que una película de un danés que se llamaba Lord Bortrait Dogville está pensado en esto, en esta obra de teatro. Dice, usted recordará el cuadro del cementerio de Glover Corner, el diálogo de los muertos en su hieratismo sedante sobre la gradería. Detrás de aquella nada y el infinito, una noche inverniza nubes estáticas iluminadas a veces por la luna. A los actores, para darle la liviandad cadavérica, sin maquillarlos, les enfoqué unos diminutos proyectores de mercurio. José Luis Alonso, el director, ve el montaje de nuestra ciudad en el año 44 y dice, aquella noche no pude dormir. La función había sido tan impresionante que después de darle vueltas decidí que tengo que dedicarme a esto. Señor José Luis Alonso, uno de los mejores directores de este país, cuando vio este montaje. Miguel Narros decía que la forma de iluminar de Romarate era la búsqueda de la luz para potenciar el objeto y darle valor a la escena, enseñando la manera de crear ambientes realistas con la imagen proyectada y convertirlo en fotograma. Comenta, hablando de los montajes de Escobar, que supo rodearse de fantásticos colaboradores, y pone el ejemplo de Martín Romarate, que dice, gran iluminador, una persona muy callada, que siempre estaba inventando cosas y siempre en la sombra, pero con una gran idea de la iluminación y unos efectos de luz de Romarate casi cinematográficos. Para terminar, me queda Tenorio. Muy fácil. Además, la semana que viene, o esta semana, es el Día de los Santos y de los Muertos. Tenorio, el cementerio. Sabéis que lo hizo la escenografía de Dalí. Él tuvo un problema, él dice, me costó mucho porque era tan grande el creador de la escenografía, un gran pintor, que me encontré con una escenografía de museo. Y entonces lo que hizo fue iluminando por zonas. Ciclorama, ¿qué era en este momento lo más importante? El sepulcro. ¿Dónde están las parcas? Las parcas, además, es curioso, lo mete Luis Escobar. Las parcas es la muerte. La muerte. Para entender todo esto, esto es el momento que al Tenorio le viene la muerte, que es el padre de ella. En la casa, en su casa, en su casa. Aquí es, para que veáis, en la casa de Doñana. No me digáis que no es increíble. El público está viendo a Ana de espaldas y don Juan está detrás, mirando al público. Ese es el boceto de la casa de Doñana. ¿Qué hace Dalí?
Esto es el reloj que diseña Romarate para el Tenorio. El reloj es el que marca el horario que le falta para morir al Tenorio. El tiempo es el que marca su vida hasta su muerte. Perdonad, se ve muy mal porque está sacado en unos dibujos de él. Él diseña una máquina de aire para mover telones y mover la sensación de exterior que llega el viento. En la escena, cuando la famosa escena de amor con doña Inés en el sofá, él crea esto. ¿Esto qué es? Esto es una serie de bombillitas que lo coloca detrás de un telón de gasa, apuntando, y directamente es la noche que va él a amarla con eso. Y esto, me lo encontré, son las memorias que hizo. Decía azules, 50%, pensemos, reostatos. Iban haciendo esto, ¿vale? No eran ni analógicos, eran electricistas, realmente. Si queréis ver el montaje real, tenéis la documentación gráfica, se hizo en la segunda reposición del año 52, se hizo una grabación que es un documental de Alejandro Perla, que se grabó en blanco y negro. Podéis entrar en internet y podéis ver todo esto en internet. ¿Vale? Así, tengo aquí una cosa muy interesante para los escenógrafos. Vestuario de Dalí. Bueno, en este caso, indumentaria. El vestuario de Dalí era muy colorista. Un ejemplo es el amarillo para la tornera, en el rostro cubierto por un velo negro. A Brígida con la cara tapada por una malla con dos ojos negros cosidos. La blancura de doña Inés, los grises de los distintos personajes, la forma geométrica de color amarillo, don Juan o las líneas rojas en mejillas, o los personajes de las parcas, trazos negros luminosos que personificaban la fuerza diabólica que empuja a don Juan hacia la perdición. Y en una de esas parcas fue interpretado por Miguel Narros, cuando tenía 21 años. Esto es un homenaje que le hago yo particularmente a Adolfo Marsillach. Esto es un montaje que se hizo en el María Guerrero, dirigido por Luis Escobar. Luz, en este caso de Romarate. Marsillach es este señor. Este espectáculo era un panel lleno de cristales, plásticos transparentes, con una puerta aquí, donde él solo colocó fuentes de luz en un lateral. Y toda la luz que viene, la estáis viendo, viene de izquierda a derecha. Nada más era la sombra de él. El montaje es en la ardiente oscuridad de Buero Vallejo. Una mañana fue al teatro a retirar unos papeles y notas que tenía en un antiguo cuarto de trabajo, escrito sobre su proyecto de iluminación acompañado de uno de sus técnicos. Cuando al ir a coger unos libros de una estantería, pasó esto. Se derrumbó sobre el muchacho, cayendo los dos al suelo. Cuando lo quiso levantar, comprobó que estaba sin vida. Asustado, acudió a las llamadas al conserje. Entre los dos le trasladaron a un saloncito de recibo, tendiéndolo en su sofá y corriendo a llamar al médico de una casa de socorro próxima. Cuando llegó, nada pudo hacer. Había fallecido de una embolia, el 11 de octubre de 1954. Huberto Pérez de la Osa, a la sazón, su director del teatro, vivía con su familia en el ático del mismo, por lo que al enterarse su hermana de lo sucedido bajó presurosa a la puerta del teatro. A poco llegaba mi hija, dice, quien escribe esto es Pilar de Valderrama, su mujer, siendo ella sola la que experimentó la tremenda impresión de encontrar a un padre muerto. En el mismo coche
en el que momento antes había ido él conduciendo, le llevaron a casa. Este era él en el cuarto de reguladores, de rheostatos, en ese momento. Muchísimas gracias por escucharme. Si queréis preguntas, aquí estoy.